tal? Buenos días. Muchísimas gracias por los que asisten. Con la mejor voluntad estamos aquí. Por respeto a los que ya, a nuestros vecinos que ya están aquí, vamos a iniciar. No sé si alguien quiere. No, nada más, yo empezaría, pero si le ponen la cara. O la de así mejor, ¿no? Ahorita, pues, por ahí. Okay. Presidente, ya todos la conocemos. Sí, pero con mucha No, a ver, yo soy de lo más relajada. Siempre me han dado un poco de hueva en la formalidad de la política, pero sí soy seria a veces. Bueno, primero, antes que nada, yo les agradezco que se tomen este tiempo de platicar, de que podamos reflexionar sobre lo que está pasando en este momento en la política. Ustedes me conocen, yo soy una mujer que llegó a esta ciudad en 1979, hace cerca de 40 años, 39 años, a estudiar ingeniería, huyendo pues, de toda esa pobreza, marginación, violencia que se daba en mi comunidad en el Valle del Mezquital. La verdad, si alguien me hubiera preguntado que iba a ser integrante de un gabinete, pues nunca lo hubiera imaginado. O sea, en mi pueblo no había más que primaria, y cuando me atreví a decirle a mi papá que quería la secundaria, me dijo que secundaria ni que la chingada. O sea, así tajante. Pero bueno, siempre he sido una mujer brava, siempre he sido una mujer decidida, y bueno, pues, me las ingenié para estudiar la secundaria en Mixquiahuala, que era un pueblo que estaba a 30 kilómetros de mi pueblo. Y pues ahí el gran reto era pagar el pasaje todos los días, ¿no? O sea, era una cosa complicada para la familia. Pero bueno, pues ahí empecé a ser empresaria. Yo empecé con un negocio de gelatinas y empecé a entregar a las tiendas y llegué a fabricar 600 gelatinas al día. Y pues no solo me financié mi educación secundaria, sino que mantuve a la familia por muchos años. Y bueno, sin querer, yo creo que ahí se gestó una empresaria que hoy pues es lo que me hace estar en la política con la tranquilidad con la que estoy. No depender de la política, no vivir de la política es muy importante, yo creo. Terminé la preparatoria y finalmente llegué aquí a la Ciudad de México en 1979. Entré a la Facultad de Ingeniería, trabajando y estudiando todo el tiempo. Y sí creo que la educación tiene que ser el gran motor de desarrollo del país. Sí creo que esto de echar para atrás la reforma educativa me parece preocupante, porque yo soy testigo de una prima que terminó la secundaria y le dieron la plaza de maestro porque pues, la compró en 250,000 pesos la plaza del sindicato, y así era como se procedía en Hidalgo. O sea, en Hidalgo el sindicato tenía un control de las plazas, y bueno, eso les puede dar una idea del nivel educativo con el que llegamos a la ciudad. Y les voy a poner un ejemplo. Yo tenía 10 de promedio en la prepa, sí, era la más aplicada por mucho en la prepa. Mi primer examen de cálculo en la Facultad de Ingeniería fue de 3.2. Entonces, pues obviamente el problema de México y de la desigualdad empieza por la educación tan desigual. Mis compañeros del TEC, del CUM, de La Salle, de todas estas prepas privadas, pues traen un nivel académico impresionante en matemáticas, en física, en química. Entonces nosotros, los habitantes de los pueblos originarios, las comunidades marginadas, de las comunidades indígenas, pues siempre tenemos que estar compensando, ¿no? O sea, tenemos que hacer el doble de esfuerzo para salir adelante. Y bueno, eso más que ser un problema para mí, pues yo creo que me enseñó a ser una mujer tenaz, una mujer perseverante, una mujer que se propone cosas y finalmente las logra. Eso creo que también tiene sus ventajas. Y al final me convertí en una ingeniera, yo creo que una buena ingeniera, innovadora, pionera en diferentes temas de tecnología. Tuve la oportunidad de ir a España a hacer el pabellón de México en la Expo Mundial de Sevilla, y eso me permitió también darme cuenta dónde estaba el mundo. O sea, ver el pabellón de Canadá, cómo ya captaban todo el agua de lluvia, todo el tema de energías renovables, ver a los japoneses entrar en el mundo tecnológico ya de edificios inteligentes. Y creo que ese laboratorio de Sevilla en el 92 para mí fue súper importante,
al grado que regresé a México y decidí montar mi propia empresa de tecnología. Y bueno, pues para variar, eres mujer, ¿quién te va a contratar? Eres mexicana, nadie le contrata un edificio inteligente a una mujer mexicana. Y bueno, por eso le puse High Tech Services, para que sonara chingona, gringo y así. No, un día me dijeron en una conferencia, ¿y por qué no le pusiste un nombre indígena? Y digo, bueno, soy india, pero no soy pendeja. Pues, o sea, necesitaba yo vender, ¿no? Necesitaba yo... y bueno, fue interesantísimo cómo a los 2 años pues yo tenía ya un negocio consolidado. Me hicieron la empresaria del año y en 95 me volvieron a ser la empresaria del año. Porque pues no era común, ¿no?, que las mujeres estuviéramos en el mundo tecnológico. Yo en ese entonces pensaba que todos los políticos eran rateros, mentirosos, ¿no? Esa era mi impresión de los políticos. O sea, ni por aquí me cruzaba la idea de entrar a la política. Creé una fundación para apoyar a niños indígenas que sufrían desnutrición. En ese entonces empecé a trabajar con Germán Dehesa por una hambruna que se llevó en la Tarahumara. Mandamos más de 100 toneladas de frijol y de arroz. El gobierno federal, que en ese entonces era el PRI, le avergonzó mucho que los ciudadanos empezáramos a convocar a la sociedad civil a apoyar a los niños indígenas, a las mujeres indígenas. Me acuerdo que María Luz Fuentes me contactó del DIF para preguntarme en qué consistía mi papilla, mi programa nutricional, y al grado que Ernesto Cedillo en 97 lo copió. Me parece muy importante, copió la papilla. Y obviamente pues él empezó a distribuir por miles, ¿no? Nosotros distribuíamos por cientos, él por miles. Y eso es un poco lo que me lleva a mí a que me conozcan. El Financial Times en Londres hace una entrevista sobre mi trabajo social. En 99 aparezco en la portada de Business Week, entre los 25 latinoamericanos que harían cosas por México y por el continente. Obviamente pues yo me sorprendía, porque pues yo lo único que hacía era pues como lo lógico: si te va bien, pues ser solidario con otro, no tienes mucho, no hay tanto talento detrás. Y posteriormente, en el 2000, pues el World Economic Forum de Davos me pone en la lista de los 100 líderes globales del futuro del mundo jóvenes. Y bueno, lo curioso es que nunca habían puesto en esa lista una mujer mexicana, y menos que no tuviera pedigrí. O sea, porque pues los de la lista eran Emilio Azcarragayán, Servige, no sé qué, o sea, los hijos de los grandes hombres de negocios pues eran los que iban a Davos. Estaba la modelo Fernández, ¿no? Me acuerdo que él compartió conmigo esa lista. Él era el presidente ya o vicepresidente de Modelo, porque el papá era hermano de los dueños originales, ¿no? Después se convirtió en el presidente del Consejo de Administración. Entonces, en fin, ahí en Davos, pues creo que finalmente me conocen, y ese año gana la presidencia Vicente Fox. Y pues busca a los headhunters, esos famosos headhunters que pues me invitan a ser integrante del gabinete. La invitación concreta era ser la secretaria de Desarrollo Social. Y pues yo la verdad es que dije, pues no, o sea, a ver, tú tienes que ubicarte. Fue un acto de humildad. Yo no me sentía preparada para ser secretaria de Desarrollo Social. Nunca en mi vida había trabajado en el gobierno. Pero bueno, pues la verdad es que cuando vi tanto pendejo que aceptó, dije, puta, pues le hubiera aceptado, o sea, no lo hubiera hecho tan mal. Pero yo siempre he dicho que no son pendejos de doctorado, porque varios traían doctorado. Para mí el pendejo para la vida es aquel que no entiende la problemática del país desde una dimensión distinta. O sea, de repente había un secretario que me decía, no, bueno, pues baja a los indígenas de sus lugares y pones una ciudad como lo que fue Ciudad Chiapas, ¿no? Que fue un fracasote en Chiapas. Todo el mundo sabíamos que eso iba a ser un fracaso. Creo que esa ciudad costó 3.200 millones de pesos, y los indígenas no se quedaron a vivir ahí porque jamás van a vivir en una unidad habitacional. O sea, cuando se vino abajo lo de la presa, ¿no? El túnel que se taponeó y se llevó un pueblo completo. Bueno, y me decían,
oye, pero pues ¿por qué no pones ahí a los indígenas a sembrar? Me decía Usabiaga, ¿no? Allá en el Bajío, los campesinos pobres siembran. Le dije, secretario, ¿usted sabe que en Chiapas los indígenas tienen 2 surcos? ¿Cómo? Sí, o sea, son dueños de 2 laderas, o sea, son montañas, son cerros. Entonces, ese es el problema de nuestro país, que muchas veces a los jóvenes los educamos en las grandes universidades, se van del TEC de Monterrey a Harvard y regresan, pero no entienden de qué se trata el país, no han padecido, no han sufrido lo que pues, cualquier mexicano padece. Creo que hice un trabajo razonable en la Comisión de los Pueblos Indígenas. Se crean 10 universidades interculturales, se reforma la Constitución, se crea el Instituto de Lenguas, se crea la Comisión de los Pueblos Indígenas, se lleva electricidad a 2 millones de personas indígenas que no tenían luz eléctrica, se hace un programa sin precedentes de agua potable. Y pues mucho porque yo soy ingeniera y soy muy práctica y soy muy metódica, ¿no? Por eso se logra. Pero lo más importante, no salgo con ningún escándalo de corrupción. O sea, creo que eso es lo que llama la atención, pero pues es muy sencillo, no te robes el dinero. O sea, no, ahorita ahí güey de Morena dice que yo tengo un depa en Mazarik y otro en Campos Elíseos, ¿no? No me encuentra nada. Bueno, pues te podrán difamar, pero jamás te podrán sacar una escritura o una foto saliendo de un departamento de Campos Elíseos. O sea, no hay manera. Entonces creo que el problema real de la política tiene que ver con la honradez de nuestra clase política, la honradez. Termino el gobierno de Fox, me regreso a mi empresa de tecnología, de ingeniería, a seguir viviendo. Obviamente sigo trabajando con temas sociales, muy importantes, sigo trabajando en la Fundación Danone para hacer social business con Mohamed Yunus, todo este tema del social business que consiste en hacer, el social business es business, no es filantropía, ya, es enseñarle a la gente a tener proyectos sostenibles. Y implementamos una planta purificadora en Hidalgo, en mi región. Hay demasiado arsénico, demasiado plomo en mi región, y pues, tú ves a la gente con las manos amarillas, muchísimos casos de cáncer, muchísimos casos de insuficiencia renal. Entonces metimos estos sistemas de ósmosis inversa para purificar el agua y pues estamos trabajando mucho en el tema de salud. Yo ahí estaba con Hightech, otras empresas que tengo y la fundación, cuando recibo la invitación a ser jefa delegacional en Miguel Hidalgo, con una desventaja de más de 20 puntos, con un PRD que tenía totalmente cooptada la delegación, sobre todo el Distrito 5, que es de escasos recursos económicos. Y bueno, pues digo, estoy de hocicona, criticando al gobierno, pues decidí entrar, ¿no? Estaba yo súper encabronada con el tema inmobiliario, ¿no? Una violación sistemática al uso de suelo. Fuera de mi casa tenían derecho de hacer 3 niveles, hicieron 9, con un certificado falso de 8, o sea, no les bastó 8 falsos, hicieron el 9º. Ya, no tienen llenadera. Entonces, eso me hizo tomar la decisión de ir al gobierno delegacional. Gano, nadie pensaba que pudiera yo ganar en la Miguel Hidalgo, y realmente yo creo que sí marcamos una diferencia de cómo se debe gobernar una delegación. ¿En qué temas marcamos la diferencia? Una, que hicimos una reingeniería de procesos, cosa que en el gobierno difícilmente se hace. Pues en función de qué proceso existe, pues esa plaza hay, ¿no? Agrupamos, ¿no? Había de repente un director general, un director de área, un subdirector y un HUD. ¿Cómo? O sea, tiene que haber 4 HUDs, un subdirector, 5 subdirectores, un director ejecutivo y luego ya un director general. Siéntate. Ya llegó nuestro candidato, Santiago Taboada. Bueno, entonces, creo que la primera enseñanza, y yo ahí estoy con toda la voluntad de aportarle a Santiago Taboada, si él así lo quiere, todo este proyecto de reingeniería de procesos.
Creo que ha sido de las cosas más acertadas que hicimos en la delegación. Obviamente fui apoyada por Arne Aus-Rothenhack. Es un crítico del PAN, no es un cuate fácil, fue mi adversario político, pero cuando se trata de trabajar es un hombre que se suma al trabajo. ¿Qué hicimos? Hicimos 3 áreas en la delegación. La área del City Manager, que ahí se manda desde desarrollo social, deportes, todo lo que implica desarrollo social, se manda la parte de protección civil, se manda la parte de obras delegacionales, no las obras, porque antes había una dirección general de obras. ¿Qué tiene que ver las obras de construcción con las obras de bacheo y de pavimentación? Entonces, de entrada ahí era una estupidez que obras manejara las 2 áreas. Y ahí el tema es meramente técnico. Ahí no, tapar bache, podar árbol, desasolvar coladera. O sea, no hay grilla, no existe. Y es a donde hicimos toda la parte de mantenimiento preventivo. Cambiamos la lógica de el reporte, venme a desasolvar mi coladera, venme a podar mi árbol, hacia yo voy a pasar a tu colonia tal fecha, tal día, y llegan 150 personas por cuadrante, se baliza, se desasolva, se poda, se pinta, se hace todo el mantenimiento preventivo una vez al año. De tal manera que, pues ahora que se ha llovido, pues no hemos tenido ningún tipo de inundación en la delegación. Entonces, el área del City Manager, pues es un área que está funcionando bastante bien. De hecho, el actual delegado la llevaba, David Rodríguez Lara, estaba en esa área. Y la segunda área es el área jurídica. Les voy a explicar, por ejemplo, un poco el caso del reexamen. ¿Por qué es muy común que te pase eso como delegado? Porque Protección Civil está por un lado, y Protección Civil en las delegaciones es casi la caja chica, el moche. Yo encontré una corrupción brutal en Protección Civil. Entonces saqué la parte legal de la Protección Civil a la parte jurídica y dejé la parte técnica, la que valida si está bien la ruta de evacuación, la escalera de emergencia, pero eso no tiene facultades sancionatorias, sino eso lo que hace es que este colegio, si hay un sismo, realmente la gente se sale. Entonces la gente le abre la puerta al de Protección Civil porque él no viene con la multa. Él viene a decirte, oye, en caso de un sismo, está mal tu ruta de evacuación, no está bien que los niños se queden acá. O sea, él es como el técnico de la Protección Civil y no tiene nada que ver con el programa y lo que presentaste. Entonces la parte legal se juntó la área jurídica y ahí no hay grilla, ahí todo es lo que dice la ley. Y entonces, por ejemplo, de repente nos dábamos cuenta que un giro mercantil que no tenía uso de suelo tenía programa de protección civil. Entonces, ahora todo depende de una dirección ejecutiva de permisos. Entonces, en el momento que ingresan un permiso, se revisa si hay uso de suelo. Y si hay uso de suelo, entonces les da el programa de protección civil. Y ahí también está obras. Si obras viola el uso de suelo, entonces se orquestó y se integró todo lo legal en una sola área, que es la Dirección General de Gobierno, la Dirección General Jurídica. Y yo tenía todo un debate con Obdulio porque decía que gobierno no debe de existir, porque eso es pura grilla, pero pues ahí él quiso que existiera gobierno. Y luego tenemos una tercera, que es la Jefatura Delegacional, que ahí está la grilla, participación ciudadana, ahí. Entonces, solo se quedó con 3 direcciones generales, la Miguel Hidalgo, que estructuraron muy bien el trabajo, y lo que hicimos fue ampliar a los HUDs. O sea, redujimos 3 direcciones generales y antes había 2 HUDs de limpia, ahora hay 9. ¿Para qué? Para que tengan cada uno una zona y entonces estemos checando que esté súper limpia la delegación. Teníamos el basurero de la Argentina, el basurero de Tacuba, era un desastre de mugrero. Creo que eso se ha ido corrigiendo con más supervisión de campo. Entonces, creo que esa experiencia fue muy interesante porque como soy ingeniera y como traigo toda esta parte de procesos, y la delegación funcionó con 3 directores generales y un director ejecutivo de finanzas, porque antes el de finanzas era como el que mandaba a todos, ¿no? No, es un área como de soporte. ¿Qué otra cosa fue la que yo creo que fue mi bandera en la Miguel Hidalgo?
pues obviamente la violación del uso de suelo. Al grado que creo el próximo miércoles voy a presentar una propuesta, porque le aprendí tanto al tema, y por qué acabamos perdiendo, porque los constructores acaban penetrando nuestras estructuras delegacionales, a nuestras personas de base, para que cuando haces la verificación traiga un error. Y entonces en el Tribunal de lo Contencioso perdamos todas. Entonces eso es una cosa increíble, pero me llegó a pasar a mí, de que las órdenes venían mal dirigidas, eran genéricas, traían mal el domicilio, y pues sí, los acababan ganando, y pues no había manera más que iniciar otro procedimiento. Entonces yo acabé convencida que para resolver el tema de violación de uso de suelo no está tan complicado. Uno, que todo aquel que viole el uso de suelo no pueda escriturar ese inmueble y no pueda inscribirlo en el registro público de la propiedad. Entonces, como senadora, voy a lanzar una iniciativa de ordenamiento territorial y le voy a pedir a los diputados locales de la Asamblea Legislativa que modifiquen una serie de leyes que pongan fin de una vez por todas a la violación de uso de suelo. Esa es una de las. Otra es que se castigue con cárcel, pero durísima, a los funcionarios e inmobiliarios que permitan la violación del uso del suelo. Hoy es un tema tan complicado demostrar que violaron los sellos de clausura. O sea, les vale sombrilla los sellos de clausura, porque el fiscal te dice, demuéstrame que este trabajador despegó el sello. No, está cabrón, o sea, imposible. Entonces sí creo que hay solución, y lo hemos hablado con Santiago, porque ese creo que es una de las cosas que tiene más enojados, no solo a los vecinos de Benito Juárez, a los vecinos de toda la Ciudad de México. Entonces, hay muchas circunstancias por las que se viola el uso de suelo. Hay corrupción en Seduvi, hay corrupción en INVEA, hay pendejez de nuestra parte de las delegaciones, o sea, nuestras áreas jurídicas acaban siendo penetradas por estos personajes. Digo, yo tengo que confesar que yo fui objeto de unos intentos de soborno brutales, pero pues obviamente yo soy una mujer que está hecha a prueba de fuego, y logré demoler 15 inmuebles con ovarios y con las manos, y me apliqué, porque la autoridad tiene que ser la autoridad, y a la autoridad se le respeta. Entonces yo con todo gusto estoy dispuesta a apoyar a Santiago en lo que él quiera de estos 3 años de caminar peleando por este tema como peleé, para que pues este tema que en Benito Juárez les causa tanto enojo como en Miguel Hidalgo, y traigo 40 procesos en proceso. Hoy hay una nota de reforma o de descarte 100, de cómo se metieron con todo y sellos de clausura, pero cómo se armó todo un operativo ya con INVEA, con la PGJ, para agarrarlos y vincular. Sí he logrado ya vincular a proceso un personaje, a Rex Manguani, que por cierto Santiago tiene un hotel ilegal aquí en Benito Juárez, en la calle de Viaducto Miguel Alemán número 10. Ese lugar, yo me metí a hacer investigaciones impresionantes, o sea, soy como, no sé, debe ser una buena investigadora privada, y al final llegué a ese lugar que es casa habitación y funciona como hotel. ¿Cómo se llama? Como el que te metiste. Como el que me metí. No, supieron que me metí a dormir en un hotel que decían que no era hotel. Bueno, con todo y que me dormí en el hotel, el Tribunal de lo Contencioso les otorgó la suspensión, diciendo que eran departamentos. Bueno, me volví a meter a dormir para burlarme del Tribunal de lo Contencioso y de decirle, señor tribunal, estoy dormida en este lugar. El Wild Oscar es hotel. Ahorita se volvió a clausurar
esta semana, se volvió a clausurar, y ahora vamos a ver qué pretexto pone el Tribunal de lo Contencioso. Entonces, es una cosa terrorífica, y por eso creo que por ese lado no vamos a poder ganar. Por los procedimientos administrativos, no hay manera. Vamos a poder ganar por el lado de la lana, que no se inscriba en el registro público de la propiedad. ¿Y cuál es mi propuesta? Que se incluya en una misma plataforma lo que ya existe, el catastro. Ya existe lo de SEDUBI, de uso de suelo. Subamos las manifestaciones de obra, porque hay toda una red de corrupción para falsificar manifestaciones de obra. Pero no, o sea, por eso les digo que de verdad yo me apliqué los 2 años y medio y entiendo perfectamente cómo está la red y cómo la podemos deshacer. Entonces, hay toda una red falsificando documentos. Por eso en la Miguel Hidalgo es la única delegación donde todas las manifestaciones están escaneadas, de tal manera que los notarios, antes de escriturar, pueden consultar con nosotros la validez de sus documentos. Y ya si no quieren consultar, pues poco corruptos también los notarios, pero hicimos un convenio, lo firmamos, si quieres te mando copia, Santiago. Entonces nosotros, porque la manifestación la hacían por 3 niveles y hacían 5, falsificaban, hacían escrituras para 5 y el notario daba por bueno los documentos falsos. O sea, ¿qué es lo que yo propongo? Que esté en la plataforma lo que está manifestado en la delegación, y por último, que el registro público de la propiedad no registre si no corresponde a lo que está en toda esta plataforma. Entonces, creo que esa es la manera de parar el tema. En esta vinculación a proceso que logramos de Rex Manguani, que es el dueño de Minería 88, donde el anterior delegado tenía su penthouse, ¿no? Y lo descubrí, porque esa era la manera, darles penthouse y departamentos a los políticos en Miguel Hidalgo, o al menos así funcionaba ahí. Entonces, lo que yo hice fue irme legalmente, pero no saben el terror que fue vincular al proceso al dueño del edificio. Hoy está vinculado al proceso, el señor quería salir del país, es hindú, y no lo dejaron salir del país. Entonces, sí se puede, es muy tortuoso, pero creo que cuando se compruebe tendría que haber penas gravísimas, 10, 20 años de prisión, a ver si se animan a seguir violando el uso del suelo. Yo que lo intenté, me vieron la cara, o sea, yo que no me corrompí, no han podido ocupar los edificios porque me pongo brava, pero con todo y sellos siguieron construyendo, o sea, con todo y sellos les valió. Lo que no han podido es vender porque tenemos asegurados los folios. O sea, sí pudimos asegurar los folios en el registro público de la propiedad. Entonces seguimos peleando, pero es muy desgastante como delegada pelear en un tema tan complicado. Entonces por eso ahora quiero apoyar a Santiago, ya como senadora, modificando las leyes que haya que modificar, y si se tienen que ir a la cárcel funcionarios, que se vayan a la cárcel. Pero este país ya no aguanta nada, todos los políticos. Y entonces, pues, aparte de este tema, pues yo traigo el tema del agua. También ahí Santiago cuenta con nosotros para que toda esta experiencia de infiltración de agua de lluvia que hicimos en la Miguel Hidalgo, somos la única delegación que hizo una estrategia de agua. Todas las banquetas se han convertido en infiltración, todas las inmobiliarias les damos una estrategia, hicimos un plan hídrico, de tal manera que hacen un pequeño pocito de infiltración de agua de lluvia, excavan 1 o 2 metros en las esquinas donde se hacen los cursos seguros, se hace un área verde y ahí se hace una especie de almacenamiento, se mete un tubo perforado a lo largo de la calle como cisterna y en la noche esa agua se empieza a filtrar al subsuelo. Esto se lo aprendimos a la Universidad de Portland y pues la verdad es que ha sido muy exitoso este programa. Eso es lo que la ciudad necesita. Necesitamos recuperar el ciclo del agua para que podamos tener agua suficiente. Y por último, pues obviamente el tema de la movilidad. Yo soy usuaria de bicicleta, prácticamente me molesta el coche en general.
Como senadora voy a pedir que se nos quite el bono de 600,000 pesos al Senado para el coche y también a los diputados, a todos, y que lleguen a trabajar en transporte público, metro, coche particular. Y otro tema, que nos quiten el seguro de gastos médicos mayores. Yo les puedo enseñar ahorita mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. Pagué 11,000 pesos, pago 11,000 pesos mensuales con mi seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué me lo tiene que pagar el gobierno? No entiendo. Si es una prestación que yo quiero tener para mí y el gobierno lo que te da es el ISSSTE, pues vete al ISSSTE, güey. Pues a ver, para que veas, ¿no? ¿Cómo te atienden en el ISSSTE? Entonces sí soy una mujer que va a luchar en el Senado para que se acaben todo este tipo de privilegios y quien los quiere tener que los pague de su bolsa, porque también pues yo voy a seguir queriendo mi seguro de gastos médicos mayores, por supuesto, tengo 25 años con él, pero no me lo tiene que pagar el gobierno. Entonces creo que sí tenemos que poner fin a los privilegios, tenemos que de una vez por todas desde las leyes atacar la corrupción inmobiliaria, cueste lo que cueste. Y un tercer tema, pues el tema del agua y la movilidad que tendríamos que trabajar. Entonces muchas gracias vecinos por escucharme y pues ahí voy a estar trabajando en el Senado en estas estrategias. Gracias. Yo en lo personal la quiero felicitar porque he seguido su trayectoria de Miguel Hidalgo, tanto por Facebook, por YouTube, las acciones que usted ha tomado, la gobernabilidad que usted tenía en la Miguel Hidalgo era salir y con sus propias manos, como usted dijo, derrumbar lo que estaba mal. Entonces, ¿cómo se enfrenta a los problemas? Saliendo y viéndolos realmente cómo están. Exactamente. Por ejemplo, aquí nuestra problemática con la Torre Manacar fue de que ellos mismos hicieron la estructura de cambiar tubería, tanto de drenaje y todo. Vaya a ver cómo está toda la pavimentación. Es más, ni siquiera se puede caminar, porque de donde hicieron metieron el drenaje, se sumió y la misma gente se tropieza con los pequeños desniveles que hay al atravesar las calles. Ellos vinieron a dar al lastre con toda la pavimentación y ni siquiera fueron buenos para decir, bueno, te destruí toda tu calle, pues te la repavimento, no nada más te la medio parcho y ahí se quedó. Y desafortunadamente sufrimos mucho de agua porque ellos hicieron las conexiones de agua, se sigue juntando el agua de lluvia que se anega en varias calles, no se puede caminar bien por tanto bacheo, y la inseguridad por el alumbrado, porque ellos movieron postes, pero jalaron cables y pues ahorita la delegación no tiene para volver a meter los cables, hay mucha inseguridad, mucho robo. Entonces apoyamos al candidato, pero viendo resultados como usted los dio en Miguel Hidalgo. Si usted lo respalda, con todo gusto. Yo conozco personalmente su trabajo y a mí me gustó, más que nada viniendo de una mujer emprendedora y luchadora como usted. Si se deja primero agradecerles porque veníamos de una reunión con sus vecinos de San José Insurgentes, porque el miércoles, ya a lo mejor di una adelantadita a Xochitl, pero el miércoles vamos a tener una presentación de una iniciativa, la vamos a acompañar. Una de las cosas que yo he podido platicar mucho con Xochitl es que en estos temas yo vi en Miguel Hidalgo, por ejemplo, el proceso de socialización de las manifestaciones, se lo platicaba la vez pasada, prácticas que de una u otra manera permitieron entender que el fenómeno del desarrollo se puede hacer con orden. Sin duda alguna, la herencia del bando 2, hay que decirlo con mucha claridad, nadie pensó que iba a pasar 18 años después. Es decir, no hubo un plan integral en materia de movilidad, no hubo un plan integral en materia de agua. Lo que dice Xochitl es fundamental. Nosotros necesitamos, ahora como alcaldía vamos a poder atender un fenómeno importantísimo en el tema del agua, que tiene que ver con el tema de las fugas. El 40% se ven fugas, pero eso hay que meterle aproximadamente 350 millones de pesos al año por parte de la alcaldía para ir atendiendo en un plan de fugas, y es un monto que no me lo saqué de la existencia, es un tema que inclusive en el mismo modelo que el sistema de aguas
iba a iniciar y que precisamente Benito Juárez iba a ser de esas primeras delegaciones junto con Miguel Hidalgo, está en ese plan. Necesitamos mucho de la mano. Ahora como alcaldía vamos a pelear algunos recursos adicionales en el Congreso de la Unión. Yo he sido diputado local y diputado federal, y las delegaciones no podrían pelear muchos fondos por su naturaleza jurídica. Hoy las alcaldías, sobre todo en el tema de agua, en el tema de seguridad pública, vamos a poder pelear fondos adicionales. ¿Y esto qué nos va a permitir? Modernizar la infraestructura, porque aquí con el apoyo de la senadora vamos a poder también hablar de la sustitución de la red secundaria, que ese es uno de los grandes temas del agua en la ciudad. Nadie se ha puesto, porque no son obras de relumbrón, no se ven, son obras en las que hay que, por lo menos, estamos hablando de 5,000 millones de pesos para la ciudad, que obviamente ya Xochitl como senadora de la Ciudad de México tendrá que pelear en el Senado de la República. Y a mí me hace mucho sentido lo que les platicaba de la iniciativa, porque nosotros, y ahí se lo vamos a dejar parte del paquete ahora que llegue al Senado, presentamos una iniciativa en la Cámara, precisamente en el aumento de penas y en este sistema nacional precisamente de políticas públicas en materia de desarrollo urbano. Se lo vamos a dejar porque nosotros fuimos Cámara de Origen en la Cámara de Diputados, y pues bueno, la idea es que se retome junto con la iniciativa que va a presentar Xochitl el miércoles. Yo primero les quiero agradecer mucho la oportunidad de platicar. Yo soy Santiago Taboada, soy el candidato del Frente a la Alcaldía en Benito Juárez. Platicarles, yo tuve la oportunidad de ser diputado constituyente. Me tocó meterme en la redacción de lo que hoy son y lo que van a ser a partir del 1 de octubre las alcaldías. Yo les voy a decir algo. Muchos de los temas que plantea Xochitl de la problemática que tuvo cuando fue jefa delegacional, y cuando lo estuvimos discutiendo en el constituyente, yo les decía, es que realmente el problema o los problemas los cargan los jefes delegacionales cuando tienen muy pocas facultades para hacer frente precisamente al día a día. Yo les pongo un ejemplo, y lo decía Xochitl con mucha claridad. En verdad, el poder o el no poder tener el tramo de verificación en los temas de uso del suelo. Tú puedes ver, y prácticamente en 1, 2, 3 días, del piso 4 al piso 5, te lo hacen así. ¿Qué pasa? Cuando tú lo solicitas al INPEA, aquí está Xochitl como el jefa delegacional, a veces tardan algunas verificaciones 15, 20 días, prácticamente tienes el edificio terminado. ¿Y qué hacen ellos? Simple y sencillamente pagan una multa. Todo termina siendo recaudatorio. Ese es el gran problema. El incentivo termina siendo recaudatorio y no termina siendo un incentivo en donde precisamente, como lo plantea Xochitl, te metas con sus ganancias. ¿Y cómo te metes con sus ganancias? Con su folio, con el que no pueden escriturar, con el que no puedan tener acciones de compra y venta de los inmuebles. ¿Qué nos interesa a nosotros? Se los digo con mucha claridad, se los dije a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios el día que tuvimos oportunidad de presentarnos o de presentar el plan de la alcaldía. Con mucha claridad lo digo. En Benito Juárez tenemos que poner orden y tenemos que darle, y lo digo con mucha claridad, un respiro, porque hemos tenido 18 años desde el boom inmobiliario en donde no ha habido un plan maestro. Es decir, el gobierno de la ciudad, los gobiernos de la ciudad se han lavado las manos y nos han dejado con una problemática porque no hay más inversión en el tema de la red secundaria. Vean los presupuestos los últimos 18 años a Benito Juárez y no ha habido un solo peso adicional para atender problemas derivados del desarrollo inmobiliario. Me parece que aquí tenemos que asumir el tramo de responsabilidad completo. Vamos a ser una autoridad no solamente con más capacidades o más facultades, sino también la responsable de no solamente recibir una manifestación, sino de llevar el proceso completo. Y aquí lo que tenemos que hacer, y yo por eso le agradezco mucho a Xochitl este acompañamiento, porque hay muy buenas prácticas que tenemos o que hizo en esta reingeniería. Yo les voy a decir una cosa, no cuesta un solo peso adicional, todo es a costos compensados en la delegación, en este caso en la alcaldía. Si quitas a un director general,
lo compensó, en este caso, con más personal operativo. Y de lo que se trata es que no nos cueste un peso más. Me ahorré 200 millones aquí. Sí, bueno, al final es que en esta reingeniería, el gran problema, y ahorita por ejemplo voy a entrar a un tema que ella lo vivió, este ahorro, ella no lo podía disponer de manera directa, tenía que ser en estos buenos oficios, o lo que ella podía generar por un concepto de uso de deportivos o de uso de algunos espacios públicos, y no lo podía ocupar porque se veía en la complicación de que no tenía personalidad jurídica y por tanto la administración de los mismos recursos eran exclusivamente del gobierno de la ciudad, en este caso la Secretaría de Finanzas. A ver, ¿de qué se trata la alcaldía? Si los quiero decir muy claro: de tener un responsable político y de tener un responsable administrativo, porque hoy no hay responsable administrativo, pero sí político. Hoy es un peloteadero de facultades, hay que decirlo con mucha claridad. Por supuesto que en ese peloteadero de facultades entran muchas complicaciones y entra inclusive, hay que decirlo con todas sus letras, la corrupción, por supuesto. No tengo duda de eso y no me da miedo decirlo. Lo que pasa es que en este planteamiento de las nuevas facultades y de las nuevas autoridades tiene que haber una persona que pueda decirte: yo voy a asumir con toda claridad, por ejemplo, el tramo que le tocará a las alcaldías con el tema de las fugas de agua, o me va a tocar exclusivamente el tema de la verificación del uso del suelo, porque no solamente, quiero decirlo, no solamente estamos hablando de edificios, estamos hablando de oficinas que violan el uso del suelo y por supuesto complican la vida, complican los servicios, complican la movilidad de la zona. Les pongo un ejemplo: en la calle San Francisco, ¿no? Prácticamente desde Concepción Baestegui hasta Torres Adalid, el 65% son oficinas. Pides las verificaciones y tardan 15 días y entonces, como ya se la saben, ese día no fueron a trabajar. Eso es lo que pasa, y cuando tú eres una autoridad inmediata tienes que tener todo el tramo de responsabilidad en esos temas. ¿A qué también le apostamos? Y lo digo con mucha claridad en el tema de seguridad pública, lo que decía el vecino. A ver, aquí no se trata de empezar a encontrar pretextos de lo que no dice la ley. No, a ver, nosotros tenemos constitucionalmente un mandato, una claridad sobre lo que sí vamos a poder hacer. Y lo digo con todas sus letras: participación en la cadena de mando policíaco. ¿Qué quiere decir eso? Muchos dicen: no, bueno, es que, a ver, nosotros como lo entendemos y nosotros como lo visualizamos es que en estos operativos, en la implementación de las políticas en materia de seguridad, tenemos que participar los alcaldes, porque no toda la incidencia delictiva tiene que ser en función a lo que diga el fiscal o a lo que diga una estadística, que muchas veces, a ver, se los digo con mucha claridad, muchos de ustedes o muchos de nosotros, los que se han metido en nuestra casa o que nos han robado el estéreo, lo que sea, prácticamente no denunciamos. Y entonces la visión de la seguridad pública está en función de quién denuncia. Y entonces tenemos una cifra negra muy alta. Y aquí en Benito Juárez tenemos un gran problema que tiene que ver con nuestras fronteras. Y hay que decirlo: a nuestros vecinos de la Tenor Salas los tienen azotados con el robo de autoparte. Prácticamente el cruce de una calle hace impensable el que puedan, insisto, vivir tranquilos. Necesitamos reforzar el patrullaje, necesitamos reforzar la presencia policial, necesitamos utilizar tecnología, pero insisto, no todo es tecnología, también tiene que ver con un tema de procesos. No todos son fierros. Y precisamente lo que tenemos que es ir blindando, y lo he dicho con mucha claridad, precisamente lo complicado que tenemos en las zonas, sobre todo oriente y una parte del poniente de nuestra delegación. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Sí, comprometiéndonos no solamente a aumentar el número de policías, de efectivos, porque no se trata de comprar más patrullas. A ver, yo les digo una cosa: si voy a tener dinero para una patrulla, mejor contrato 4 policías en 3 turnos. Eso es lo que me va a costar. Y busco, de una u otra manera, cómo generarles o cómo acercarles algún mecanismo para su movilidad. Pero hoy en día el gran problema es que estamos pensando
en que solamente las patrullas van a resolver el problema. Y no es así. Nosotros también hemos perdido el hacer comunidad y el entretejer las responsabilidades de los vecinos y el cómo podemos ayudar a que este tipo de fenómenos podamos evitarlos, sí, pero también cómo podemos enfrentarlos, y no ustedes, sino a través, insisto, de la participación de muchos de los vecinos. Yo he visto en muchas de las colonias cómo se han establecido estos chats de seguridad, y a veces está el jefe de sector, y a veces está el encargado de zona, y tenemos que ir mejorando precisamente nuestros procesos, lo que decía Xóchitl hace un ratito, porque el recurso es finito, y yo les digo algo con mucha claridad. Del capítulo 3000 en la alcaldía, mucho que tiene que ver con servicios, con pago de luz, en fin. Ahora, ¿qué vamos también a poder hacer en la alcaldía? Vamos a poder cancelar muchas cosas que son consolidadas, y lo sabe Xóchitl, y hablo del tema de los seguros, por ejemplo, ¿no? A ver, que tengan seguro los vehículos, los inmuebles, tan. Lo demás, cada quien se tiene que hacer cargo de ello. La telefonía de los funcionarios, a ver, yo siempre he entendido, a pesar de que en algunos casos en las cámaras te daban un teléfono, yo nunca lo usé y lo entregué directamente por una razón. Siempre he usado mi teléfono y siempre desde que trabajo me he pagado en ese sentido mi telefonía, mi gasolina. No tendría por qué gastar algo en el que podría invertir en otro tema. Y hablo de este capítulo 3000 porque es a veces, como el que decía Xóchitl, el que más cuestiona. Oye, es que ahí están algunas prestaciones, ahí están algunos privilegios. Perfecto, vamos a utilizarlo para que se paguen los servicios, que tiene que ver, ahora vamos a poder nosotros hacernos cargo del pago de la luz, que no es menor, porque era un gasto consolidado, que te decía el gobierno de la ciudad, pues mira, yo más o menos calculo que tú gastas 500 millones de pesos al año. Bueno, ¿en función a qué? ¿Cómo me haces a mí ese cálculo? Yo tengo una demanda, yo tengo de una u otra manera un servicio que presto, yo trato de que prácticamente todas mis conexiones no estén colgados, en fin, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Y qué incentivo tengo yo para ahorrar? Ninguno. Los delegados no tenían ningún incentivo para ahorrar. Los 200 millones que se ahorró Xóchitl, es correcto. Dijeron, es que no se los gastó. Qué mala es para administrar. No supo gastar 200 millones. Ese era el absurdo de las delegaciones. Me parece que en este nuevo modelo también va a haber un gran incentivo. El tema, y lo digo a título personal, el tema de la reelección. Porque es la única manera hoy que vas a poder premiar o castigar a la persona. Vamos a hablar más allá de las instituciones y de los partidos y de los frentes. Tú vas a poder calificar a una persona en función a su trabajo y a sus resultados. ¿Quieres seguir? Bienvenido, adelante. No, en 3 años tienes la gran oportunidad de hacer un lado a alguien. Yo lo digo porque ha sido muy sonado que cuando Xóchitl hizo el compromiso, pero porque no había una figura de reelección. Yo estoy convencido que si no hubiera seguido al frente, Miguel, pero se le abre una oportunidad porque ella vivió muchas cosas como jefa delegacional. Y hoy estoy convencido que y lo hemos platicado, que muchas de las cosas que vivió las va a poner hoy en el Senado, en una ley que, se lo platicaba yo, tratamos, y se les decía en esta última etapa en la Cámara de Diputados, lo que no es fácil, porque la dinámica de la Ciudad de México es muy distinta a los estados de la República. Y aquí tienes que explicarle a muchos compañeros tuyos de otros estados de la República la problemática que tenemos, por ejemplo, en un tema de uso de suelo, la dinámica que tenemos en la ciudad, o que hemos tenido durante los 18 años, de este crecimiento desordenado. No todo el crecimiento urbano es malo. Me parece que aquí decía el vecino algo fundamental, que ahí vamos a necesitar mucho de seguirlo peleando en el legislativo. Yo les decía en el constituyente, ¿por qué el concepto por mitigación? ¿Por qué no se tiene que quedar en el lugar en el cual fue desarrollado o los vecinos fueron afectados? ¿Por qué te lo tienes que llevar a otro lugar o inclusive a otro programa? Me parece un concepto profundamente injusto, porque
las obras de mitigación hay dos esquemas, o pagándolas o haciéndolas. La mayoría de quienes desarrollan prefieren pagarlas. El problema es que ese recurso no se queda en el lugar en el cual se desarrolló, en el cual ese es un gran problema, porque les puedo asegurar que podríamos estar resolviendo un tema, yo digo, por lo menos el tema de la red secundaria, si dijeras, oye, a ver, inviértele aquí, ayúdame con esto, y que tú tengas por lo menos como alcalde no el dinero, la posibilidad de decir, aquí se tiene que hacer esto. Por ejemplo, en Benito Juárez tenemos que hacer un planteamiento de 2 nuevos pozos. No es barato hacer 2 pozos. No es un recurso con el que cuente ni siquiera la alcaldía. Pero son de estos, por ejemplo, Torre Manacar o algunos otros desarrollos importantes que podrían perfectamente ayudarnos a tener o a resolver estos planteamientos. Es, insisto, una autoridad con más tramos de responsabilidad también me parece que evita todos estos peloteos que sin duda alguna pueden derivar en malos administradores, en corrupción, en todos los temas que ya había platicado Xochitl. Yo creo que estamos en la gran oportunidad de poder ahora sí asumir muchas de las problemáticas e intentar resolver. Problemas va a haber siempre, pero me parece que con claridad, que con puntualidad y sobre todo diciéndoles qué sí nos va a tocar hacer. El tema del agua, insisto, nos va a tocar una parte del problema del agua. Y si empezamos a resolver el 40% del problema, que es el 40% de las fugas, por supuesto que vamos a dejar en la cancha del sistema de aguas el tema que tiene que ver con la sustitución de la red secundaria. Hoy en día el sistema de aguas hace todo. Y entonces también inclusive la misma carga de trabajo vamos a poderla ir disminuyendo. Hoy yo les digo con mucha claridad, hay 3 pilares fundamentales para el próximo gobierno y yo le agradezco, insisto, mucho a Xochitl, porque esos procesos, esas políticas que ella asumió, que ella vivió la problemática, nos las está compartiendo y estamos visualizando cómo podemos hacer un gobierno más eficiente. Lo digo, hay mucha gente a veces en los gobiernos y a veces dices, híjole, ¿cómo esta persona podría resolver 10 asuntos? Y entonces nada más las tenemos a veces encasilladas en, tú nada más te vas a encargar de esta problemática. Y tenemos fenómenos que necesitamos atender con mayor cantidad de personas y de técnicos. Yo sí creo que es una gran oportunidad. También. Es correcto. Porque hay áreas, y les hablo de áreas como servicios urbanos, les hablo de áreas como obras. Yo soy abogado, les hablo temas de jurídico. Perder los amparos es un tema que sí tenemos que entrarle, porque la administración pública, no solamente las delegaciones, el gobierno pierde una cantidad de amparos. A ver, entonces, ¿qué está pasando en nuestras áreas jurídicas? Necesitamos, o inclusive necesitamos tener abogados de mucho mejor perfil. También a veces un poco de eso, que a quién le estamos dejando la responsabilidad de nuestras áreas contenciosas. Entonces, creo que tenemos esta gran oportunidad, insisto, de corregir muchos de los vicios que durante el modelo de delegaciones, que se los digo, es un modelo agotado, es un modelo que en las 16 delegaciones no ha funcionado, porque precisamente hay muy pocos tramos de responsabilidad. Parece que estamos en la gran oportunidad, y por lo menos se los decía, en estos 3 pilares, yo creo que tenemos 3 años para no distraernos y atender 3 cosas fundamentales en Benito Juárez, que tiene que ver el tema del agua, el tema del desarrollo urbano y el tema de la seguridad pública. Es un tema que personalmente, el tema de la seguridad pública, nos vamos a meter, porque hoy podemos tener los mejores espacios públicos o muy buenos espacios públicos en Benito Juárez. A veces no sirve nadie. Miren, yo soy papá de 2 hijos y por supuesto que en el clima de inseguridad que vivimos en el país y que vivimos en la ciudad, no disfrutas, no gozas las cosas que a veces se hacen bien, como los parques, como los espacios, porque tienes miedo. Y se trata de regresar
Y eso es parte de lo que tiene que hacer la autoridad, asumir ese compromiso. A mí me podrán decir que no me va a tocar una parte de la seguridad, perfecto, pero me voy a coordinar y vamos personalmente a encabezar, porque es un tema que me gusta, que es un tema que he tenido la oportunidad desde la trinchera legislativa poder atender, poder visualizar, y me parece que hay modelos probados, sin inventar. Miren, en materia de seguridad no se trata de ser taquilleros, se trata de ser efectivos. Aquí en materia de seguridad pública, una propuesta mal empleada o una propuesta que no se acorde a la realidad cuesta una vida, a diferencia de otros temas. No estoy haciendo a un lado otros temas. Aquí el tema de la seguridad es muy delicado y precisamente tenemos que regresar a modelos probados. Yo se los decía, no es un tema de patrullas, es un tema de elementos. Hoy ninguna de las UPCs, ninguno de los sectores en Benito Juárez está completo. Esa es la problemática. ¿Por qué? Porque entre que el gobierno de la ciudad, si a veces hay manifestaciones, si hay partidos de fútbol o si hay otras prioridades, aquí lo que nosotros garantizamos también desde la Constitución es un mínimo de estado de fuerza. Y también tenemos que entender que en este estado de fuerza tenemos que dar herramientas y tenemos que equipar a nuestros policías. Y yo les pongo por último el ejemplo de los módulos de policía. Muchos dicen, hay que rescatar los módulos. Es un modelo que está agotado, el tema de los módulos. Nosotros tenemos que regresar a un esquema para reducir los tiempos de respuesta, a un esquema de las comandancias, que las han visto en algunos puntos de la ciudad. Y por supuesto ahí hay que invertirle. Aproximadamente 5 millones de pesos te cuesta una comandancia. Pero ¿qué ganas en una comandancia, tiempos de respuesta? Logras que los cambios de turnos de los policías, les voy a decir cosas que a lo mejor pueden sonar muy administrativas, pero pasan. El cambio de turno de un policía tarda a veces entre 40 minutos, una hora en hacerlo, porque se tiene que trasladar a su sector. Y entonces durante una hora o 2 horas nos quedamos sin un elemento. Otro ejemplo, ¿dónde van a resguardar las armas los policías? En las comandancias, precisamente, son los espacios donde los chalecos, las armas, porque no es de que se quiten y se vayan a su casa, son protocolos. Les digo cosas administrativas y a lo mejor que pueden ser que pueden decir, oye, es que eso pasa, y entonces ahí perdemos tiempo y ahí perdemos mucho estado de fuerza en nuestras colonias. Insisto, 2 horas es muchísimo. En 2 horas te vacian un departamento, con toda esa claridad. Y les voy a decir también por qué creemos en el modelo de comandancias, porque también son espacios en donde no solamente pueden cambiar de turno, sino que pueden dignificar, pueden comer, pueden llevar a cabo sus alimentos, pueden ir al baño, pueden inclusive en estos cambios de turnos descansar. El tema de los policías también pasa por un tema de dignificación. Y yo le voy a dejar también a la senadora una de las iniciativas que presenté sobre dignificación policial. Miren, el tema de los policías es también, tenemos malos policías porque tenemos las peores condiciones para los policías en la Ciudad de México. Los salarios más bajos de América Latina están aquí en México, en la Ciudad de México. 2, otro tema fundamental, su capacitación. ¿Quién nos vuelve a capacitar? Salen del Instituto de Formación Policial y nadie les vuelve a hacer caso. O toman algunas actualizaciones. Otro punto fundamental para nuestros policías, no tienen seguridad social. Sus hijos, sus esposas, no pueden ser atendidos en el Seguro Social. Solo ellos, en el Hospital Mosel. Otro punto fundamental de los policías, no estoy defendiendo, estoy entendiendo cómo también nadie quiere ser policía porque las condiciones son esas. Necesitamos elevarle el nivel a nuestros policías, no solamente con un tema de que tengan preparatoria, sino también de condiciones de seguridad en sus trabajos. Y eso obviamente se lo vamos a dejar al senador porque es un tema del andamiaje legal. Nosotros lo presentamos, tuvimos, insisto, mucho eco, a veces por un tema de recursos los gobiernos no quieren aprobar muchas de las iniciativas, pero esto es un tema que tiene que ver con el modelo.
no solamente más policías, sino en qué condiciones vamos a tener a nuestros elementos policíacos. Y precisamente por eso ese es el tercer argumento, el por qué estas comandancias nos van a permitir también disminuir los tiempos de respuesta. El tema de la movilidad lo dijo la senadora, bueno, mi próxima senadora, ella la estoy, los tiempos de respuesta, la movilidad. Muévanse ustedes del sector Portales, aquí, en un viernes, a las 6 de la tarde. Sí. A ver, por supuesto, van a tardar 45 minutos. 2 horas. O 2 horas. Es decir, necesitamos regresar a un modelo mucho más cercano, entendiendo la dinámica de la ciudad. Y eso tiene que ver, y yo lo digo con una profunda crítica a los gobiernos anteriores. Los bajopuentes los convirtieron en espacios para tiendas de conveniencia. No todo tiene que ser un tema de modelo de negocio. Entendemos el tema económico, entendemos que son fuentes de empleo, pero muchos de esos espacios nos pueden servir perfectamente para acomodar una estación de policía. En algunos bajopuentes inclusive está este modelo. Miguel Hidalgo Barrio. ¿Sí? Bueno, aquí en Benito Juárez tenemos aquí en Portales. Pero está concesionada a una sola empresa, a la de Bajo Puente. Por eso, a ver, mi punto es que ese modelo no en ese que no Ella en quiso todos los... una concesión y nunca lo pudo lograr. Miguel Hidalgo. El tema es, en ese modelo, en el de las concesiones, mi punto es que no todo el espacio público, no todo este espacio de los bajopuentes tiene que ser en función de un modelo de negocio. Tenemos que aprovechar esos puntos. En Benito Juárez tenemos varios, en donde puede entrar una comandancia y donde por supuesto que también pasa por un tema de disuasión de las conductas delictivas. De eso se trata, insisto, de hacer un modelo y de hacer un esquema de proximidad. Y ahí es donde nos va a tocar y donde tiene que ser una de nuestras prioridades en este nuevo modelo de alcaldía. Muchas gracias. Yo les voy a leer un mensaje, voy a ser un poco indiscreta, pero para que se den cuenta del nivel de corrupción que hay en esta ciudad. Hay un edificio en Polanco, Sócrates 127, que en nuestras narices lo terminaron. Y era una cosa para mí impensable, porque clausuraba, les valía, seguían trabajando, los permitía la policía. Y le pido a Meyer que haga una verificación del edificio. Y cuando recibo la constancia, el acta de la verificación, yo le mando este mensaje porque le digo, me quedé un poco preocupada por el acta de verificación. Dice que hay un sótano y 4 niveles. Yo estuve adentro y son 2 sótanos, un semisótano, patio inglés y 5 niveles. Entonces, es para enloquecer. O sea, el verificador es capaz de asentar en el acta algo totalmente distinto a lo que está construido. Y ese es el acta con la que tú vas al tribunal y entonces te dicen, entonces, este empleado que hizo esa verificación tiene que pagar consecuencias. O sea, porque qué fácil darle 50,000, 100,000 pesos al empleado y ya pongo un acta distinta. Entonces, está muy complejo el tema, pero afortunadamente creo que pude sistematizar el origen, el problema y a dónde van. Y nada más decirles, necesitamos echarle ojo al nuevo sistema de justicia penal. Yo creo que es de las primeras cosas que vamos a hacer. Hay 20,000 personas, 24,000 personas fuera de la cárcel en la Ciudad de México de 2016 para acá. Y yo, Santiago, no quiero desilusionarte, pero yo no veo tantas facultades a las alcaldías. Yo tengo año y medio como delegada, tuve año y medio sin director de policía en la Miguel Hidalgo. Brinqué, peleé, madrié y no tuvimos director de policía. O sea, de verdad que yo no quisiera ser tampoco optimista con el tema de la seguridad pública, pero sí creo que se tiene que sembrar a nivel de la Ciudad de México. Puse 28,000 lámparas, ustedes van a Miguel Hidalgo, está bien alumbrada, 15,000 alarmas vecinales, o sea, pero llega un punto en que en el mando único, si no existe una reestructura de lo que está pasando en la ciudad,
las alcaldías van a seguir teniendo problemas de seguridad con toda la voluntad que tú tengas. No quiero ser poco optimista, pero de verdad, año y medio es un director de policía en la Miguel Hidalgo te habla del valemadrismo que se tiene en la Ciudad de México hacia la seguridad pública. No sé si alguien quería comentar algo. Viene de la Constitución, lo pusimos. Es parte de irnos a la corte, si es necesario. Estabas comentando ahorita los 3 pilares fundamentales, y que no todo es negocio. Yo te voy a poner unos pilares más que a lo mejor sí competen, de la delegación y a la alcaldía. Comercio ambulante. Esta colonia en particular es una colonia muy pequeña que está rodeada por avenidas principales. Las avenidas principales no permiten que haya comercio ambulante, recorren las calles. En 3 calles de aquí que dan acceso Insurgentes y 2 hacia adentro hay más de 50 puestos. Te tienes que bajar para No caminar. tapan el paso a las banquetas. Una vecina comentaba que compró un departamento aquí en la esquina que le costó X cantidad de millones porque es contratado de lujo. Sales de su casa y hay 2 puestos de tacos. No puedes abrir la ventana de tu casa porque según Mateo ¿Qué haces? baja el precio y ya ella gastó 5 millones y no lo puede vender en eso ya. En tu administración de llegar a ganar, ¿qué vas a poner de solución a este tema en particular? Mira, primero decirte que nosotros como alcaldes vamos a poder emitir bandos de buen gobierno. Un bando, al final lo que nos va a permitir son líneas muy claras, son líneas generales. En ese tema particularmente nosotros tenemos que ser contundentes. A ver, ¿ha habido esfuerzos importantes? Sí. No es sencillo y voy a retomar una de las cosas que decía Xochitl. En vía pública solamente tenemos un jefe de unidad de vía pública. Lo que nosotros estamos visualizando tenemos que tener uno por circunscripción. Imagínate el fenómeno de la vía pública. Tú sabes que de lunes a viernes nosotros tenemos aquí, vivimos 411,000 en Benito Juárez. Tenemos diario 2 millones. La demanda es brutal. A ver, simple y sencillamente, vayámonos del lado del valle, vayámonos del lado de aquí de Santander, ¿no? Por supuesto que nosotros lo que tenemos que primero es plantear un orden completo, un reordenamiento total, porque ahora sí, como bando, ¿en qué se escudan? Un poco. Que hoy sí puedes retirar, pero hay algunos permisos que se dieron desde el año 2009, desde la Secretaría de Gobierno. Y es un tema que te coordinas con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. No, pero todos los puestos están bien uniformados. Claro. No son azules. A ver, ese es el tema. No, por supuesto. Por supuesto. Por eso es lo que te decía. En la calle es efectivísimo, Es correcto. Efectivísimo. Hay un tema de algunos que tienen permisos, algunos no. Sí tenemos que entrarle porque en algunas de las zonas, comentas perfecto afuera de la casa habitación. A ver, ¿qué problema estamos visualizando en esos? No solamente es un tema relacionado con el comercio en vía pública, son otros fenómenos que nos está complicando. Hago el tema de la luz en las calles, ¿no? Tú sabes que muchas veces tapan la visibilidad. La basura. Muchos de esos puestos, solamente basura. Voy a hablar de otro fenómeno que es el tema de que algunos están 24 horas. ¿Qué problema nos está generando eso también? Hay que decirlo. Narcomenudeo. Un tema de inseguridad, no porque ellos sean, a ver, no estoy criminalizando a nadie, pero es muy fácil que precisamente puedas tener la información de alguien que 24 horas pueda saber tu entrada, saber tu salida. Por eso primero tenemos que empezar a poner orden en los espacios. 2, en los horarios. No puede haber un puesto 24 horas funcionando. Se los digo con toda claridad. Yo lo sé, a ver, yo te lo estoy diciendo. El mando no debe de haber. Lo que yo le estoy diciendo es, a ver, no puede ser, no va a ser porque nosotros vamos a poder emitir un bando de buen gobierno. No solamente en ese tema. Nosotros vamos a poder también empezar a poner orden en los horarios, por ejemplo, de las obras. Nosotros tenemos que, es un fenómeno, a ver, el tema del SAMS, por ejemplo, porque ese lo conozco bien, no fue un tema sencillo, ubican perfecto el SAMS de universidad. Bueno, el asunto es que no es un tema de que hoy los quitas, hoy los pones, sino son grupos organizados. Me parece que hay que tener acciones así de contundentes como se tuvieron en el SAMS, así de contundentes. Y se los pongo como ejemplo.
Cuando se construyó la línea 12 del metro, ¿ustedes se acuerdan? Muchos de nosotros teníamos miedo de que las estaciones que iban a terminar siendo corredores muy complicados. Se ha tratado y por lo menos en las estaciones que corren el Benito Juárez se ha evitado una gran parte del fenómeno. Yo no estoy defendiendo absolutamente nada. Lo que sí les voy a decir una cosa: a partir de que nosotros asumamos el gobierno, en el bando que emitamos, no solamente en un tema de horarios, en un tema de espacios, insisto, decías muy bien, afuera de mi casa. ¿Sí me explico? Hay espacios, hay demanda, por supuesto, pero no puede ser, insisto, invadiendo una cochera, invadiendo la entrada de un edificio, o peor, ¿no? Que alguien esté 24 horas observando, ¿no? Haciendo y viendo todos mis movimientos. Lo que sí se trata, y yo se lo digo con mucha claridad, es de ordenar de pies a cabeza el tema de la vía pública. Hablo también de los parques. Sí, hay demanda, sí, perfecto, nada más que no puede haber 65 de papas y 32, pues, ¿sí me explico? Tenemos que empezar a darle orden. El tema de la basura es otro problema que se nos genera, porque si 24 horas del día funcionas, por supuesto que vas a tener una acumulación de basura terrible. Y aquí el asunto de lo que se trata es de que todos aquí vivimos, todos tenemos que hacer comunidad, pero también todos tenemos que empezarnos a ordenar. Y eso pasa, insisto, por un principio que, llegando nosotros al gobierno, yo he tenido la oportunidad de que con varios vecinos hemos podido hacer acciones y tomar acciones precisamente por eso, porque no solamente es un fenómeno de la venta en vía pública, sino se desdobla a lo que yo les decía, inclusive fenómenos relacionados con la inseguridad. Bueno, yo en este tema vaya que agarré experiencia. Lo primero que tenemos que hacer es no recibir un solo centavo de las organizaciones. Hay una charola, cuando yo llegué en la Miguel Hidalgo era de 2 millones de pesos mensuales, para que se den idea de la magnitud del problema. Entonces yo les puedo decir a los ojos, no recibí un peso de la vía pública. Y eso me dio la libertad de tomar las decisiones que tenía que tomar. No es fácil, Santiago, por varias razones. El Mexicanito, ¿se acuerdan? Había 92 puestos ahí. Pues lo que hicimos fue buscar un mecanismo con los empresarios de indemnización. Lo tengo que decir francamente, que les fuera atractivo irse a rentar a algún lado, estar. Sé que es encabrona que se haga, pero creo que es una manera efectiva de haberse hecho. Y se pudieron quitar los 92 puestos y hoy hay un parque precioso enfrente de los hoteles. Es una vergüenza que la zona más turística de la ciudad estuviera invadida por el ambulantaje, que además había ratas, olía espantoso y una cosa terrible. Entonces el problema se tiene que ir abordando por zona. Pero lo más grave, y un poco me encanta lo de tu bando, revoqué permisos, porque tú como autoridad tienes la facultad de revocar los permisos de vía pública. Los puedes revocar, no son forever. O sea, le hicieron el amparo, están amparados. El Tribunal de lo Contencioso los amparó. Gracias a Dios, uno en Las Lomas, que era un influyente comunicólogo, fue a ver a la presidenta del tribunal y ella me dijo, no se preocupe, yo le arreglo el problema. ¡Qué horror! O sea, solo si eres influyente y te ponen un puesto fuera de tu casa, te ayudan. Entonces, sí tenemos un problema en los tribunales de entender que la autoridad no puede levantar de la vía pública a un ambulante y lo ampara y me dice, ubíquelo en otro lugar. En Las Lomas se dio un escándalo tremendo cuando alguien del constituyente, Clarita, dijo que bienvenido a los ambulantes, entonces las señoras de Las Lomas mandaron uno a su puerta, puta, se dio una encabronada, o sea, fue durísimo, porque los vecinos dijeron, ella los quiere, órale, a su casa, ¿no? Entonces, si es un problema bien grave, mi sugerencia es, y yo, ¿dónde veo el problema, Santiago? Mientras no se quite a los del sindicato de vía pública, son una verdadera mafia. Son los únicos cuates que conozco que tienen 30 años en ese lugar. Pongas lo que... Yo puse unos enlaces, como HUTs, pero enlaces por zona, los acaban corrompiendo.
es brutal, porque el que esté abajo es, no jefe, mire, le va a tocar a usted parte de la charola. Entonces la charola no llegó arriba, se quedó abajo, pero existe. Es más, metí a la cárcel 3, 4 que caché con la charola. Y andaba yo grabando, y no, hice todo un trabajo, está muy cabrón. Porque el nivel de corrupción que hay a nivel de vía pública sindicalizados con los ambulantes, y el sindicato los defiende. El sindicato los defiende. Yo quité mucha gente y el sindicato haciéndome manifestaciones para restituirlos. Entonces ojalá que les dé mucho éxito, pero sí el tema es muy complicado y ahí los vecinos son los que se tienen que plantar, ¿eh? Si hay queja vecinal, él está obligado a quitar. Así será. No, y más que nada que ahora ya tomaron la modalidad de hacer juegos de azar. Enganchar los juegos de azar. Eso sí te los llevas de volada. Apenas quitaron unos que se pusieron en la plaza mexicana de aquí de Miscuac. Quitaron unos. Esos se vinieron aquí a la zona enfrente del banco. O sea, ¿cómo es posible que enfrente de un banco, qué seguridad hay entonces? Si están ahí haciendo el juego de azar y que ándele, hasta lo jalan a uno y ándele, pero tampoco dejan pasar, tienen que bajarse al arroyo vehicular, corriendo peligro de que lo puedan uno atropellar. Abren uno a las unidades, sí, es tardía la respuesta, y en cuanto llegan, sí, se los llevan, pero ya los vemos ubicados en otro lado, y es cosa de que se sigue viendo y pues realmente pues es una inseguridad tremenda. Yo hace poco tengo el WhatsApp del licenciado y le mandé, en el 2012 gestionamos una cámara de seguridad por los robos que se estaban empezando a cometer ya a alto nivel, robo a tiendas de conveniencia, robo de vehículos a la escuela, robo de autopartes, y se quedó nada más en que estaba en gestión. Le mandé por WhatsApp la remisión que nos hicieron favor de entregar la Secretaría de Seguridad Pública, y hasta ahí fue todo donde se pudo llegar. Entonces, y lo que nos decían es que tienen que ver si conviene o no conviene. Bueno, conviene porque fue robo de vehículos, a papás les quitaron y personas que ni siquiera se veían, los rateros venían muy bien trajeados, le dijeron, ¿sabes qué? Te bajas, yo nada más quiero tu camioneta. Pero es que mis hijos, baja todo lo que tengas arriba de la camioneta, yo nada más quiero tu pura camioneta. Y no me hagas nada raro porque me la llevo, me llevo entre las patas contigo. Los bajaron. Aún así, habiendo torneos de fútbol que la gente se junta bastante aquí en el colegio, delante de todos, los hombres bien trajeados se llevaron la camioneta. A muchas mamás en el tráfico que se hace aquí, les quitan las bolsas, les dan el cristalazo, y todas nos preguntan si era conveniente o no era conveniente poner una cámara de seguridad. Entonces, es insólito que suceda eso. Pues no vayan yo sé que no la hemos hecho también en todos sentidos los del PAN, yo asumo también mis responsabilidades, híjole, pero de verdad ese señor Fandal aquí me parece que sería lo peor que le puede pasar a Benito Juárez. Yo creo que está mal que critiquen a una persona que fue del PAN. Que cuando yo creo que está mal que critiquen a una persona que fue del PAN cuando él fue delegado aquí y supuestamente pues aquí siempre gobierna del PAN. No, pues no está mal. Yo sí critico también aún de nosotros mismos, porque yo creo que no todo mundo, aunque pertenezcas a un partido, puedes no ser honrado, puedes no ser trabajador. O sea, yo creo que el partido sí es una base de ética, pero pues lo más importante es el buen trabajo que pues se yo hace. creo que todos los panistas que han pasado por aquí no han hecho buen trabajo, ¿no? Ninguno. Pues ninguno. Tenemos muchas construcciones, tenemos ambulatorio, te lo repito, todos están bien uniformados, todos tienen tornos azules. A ver, les voy a decir una cosa, les voy a llevar a hacer un tour a Tláhuac. No, A Xochimilco. No, es que sí, no, a ver, no, yo asumo mi responsabilidad como delegada, que hay faltantes, pero de verdad, Miguel Hidalgo y Benito Juárez se cuecen aparte, de verdad. Yo que ahora como senadora estoy yendo a todas las delegaciones, de verdad tendríamos que hacer una visita. Pero es necesario. No, pero no es conformarnos con el mal gobierno, pero sí creo que hay una diferencia
en ciertos servicios, Sí, en pero ciertos... no por eso vamos a aplaudir todo. No, por eso estoy siendo autocrítica. Hay que ser crítica. Por eso estoy siendo autocrítica. Usted me decía, no está bien que critique. Claro que voy a criticar cuando hagamos las cosas mal, y yo misma asumo las cosas que no hice bien, y también pongo en la mesa dónde me topé con la corrupción inmobiliaria. Estoy leyendo, o sea, me hacen un acta donde hay 6 niveles, me ponen que hay 4. Pues qué bueno que tú lo hiciste. Aquí en Benito Juárez no lo has hecho. Bueno, Santiago está para hacerlo. Y si me trae a mí, si me trae a mí, yo le vengo a dar la cara. No, pues y- ojalá regreses. ¿no? Ojalá regreses. Pues voy a regresar, ¿Puedo claro. hablar un poco, por favor? Traen a la señora porque merece todos mis respetos. Es una mercadotecnia de umbrella y paraguas. Se refugian en una figura fuerte porque ellos no, mediáticamente no son nada, y así se van a ganar aquí las elecciones. Se refugian en AMLO, aunque los otros sean iguales de traidores y también fueron panistas como lo es él. Siendo diputado federal, es inexplicable que no sepa que este es un polígono de actuación patrimonial. Es inexplicable que esté a favor de las inmobiliarias, lo digo en la cara. No está a favor de ninguna. Pero yo nada más te quiero comentar, Santiago. Una pregunta. Bueno, nada más, ya te lo he comentado, ya que nos ponían a platicar. A mí me interesa muchísimo, y la verdad es que tuve oportunidad con la ingeniera que siempre nos dio una oportunidad de participación ciudadana. Creo que a mí me interesa muchísimo, no lo he tenido en este gobierno de Benito Juárez. Por mí, por Cristian, hoy no tienes un voto, ¿no? O sea, agradecimiento a Cristian, hoy no lo tienes, ¿no? Eso quiero saber, ¿qué diferencia puede haber contigo? O sea, las mismas cosas que yo quería hacer en mi edad las propuse aquí 40,000 veces, y aquí me abrieron siempre, ¿no? Entonces no me han dado oportunidad. He intentado hacer cosas, te propuse lo de la rodada. Sí, pero, ¿sabes? O sea, no he podido lograr, o sea, yo no quiero que el gobierno lo haga todo. Nosotros tenemos que hacer cosas, pero que te las permitan, ¿no? O sea, entonces, yo quiero que me digas tú qué apertura puedes tener a ello, para que nosotros podamos confiar y poder también ayudar a realizar cosas, ¿no? Eso es súper importante, porque si no, nunca va a poder lograrse nada en una demarcación, ¿no? Si no lo permiten. Si quieren, nada más, luchamos más porque tenemos... Vamos a otro evento, sí. No quiere gastar. Yo mi pregunta es, ¿qué van a hacer en referencia al bando 2, que nos está ahogando a las delegaciones? ¿Cuál es tu visión de parar estos desarrollos monumentales que están haciendo? Nosotros ahorita como colonia quedamos en medio de 2 monstruos, de la Plaza Manacal y Encuentros. El día que se viene ese edificio de no sé cuántos departamentos, nosotros vamos a quedar en medio. Es tráfico, es ruido, porque esta Plaza Manacal es un ruido todos los días, y constante. El agua, la basura, va a ser imposible. ¿Cómo es que vas a plantear tú para hacer estos cambios de desarrollo urbano, que lo único que están haciendo es afectar una zona colonial, patrimonial, que era hermosa, tranquila, y que nos han fregado, porque más casa que ponen a la venta, casa que tiran y hacen un edificio? Yo tengo uno en la esquina, que es espantoso, que estuvimos los vecinos de la calle encima para que no consumieran todos los niveles que tenían pensados. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú y Xochitl como senadora? ¿Qué va a hacer para cerrar ese bando 2? Porque ya es un hartazo. El bando 2 se tiene que sustituir con el plan delegacional de desarrollo urbano. Y hay un tema que tenemos que atender, y por eso yo les decía que nadie pensó 18 años después que iba a pasar. Bueno, eso nunca lo piensan en este gobierno. Nosotros lo que Sí pensaron que se iban a llenar de dinero, eso sí pensaron. Y ese fue el PG. Fue Camacho Solís. No. Era su asesor, Camacho Solís era su asesor, porque el PG no tiene lagarto, nada más es ladino y astuto y es mediático. Pero su asesor fue el Camacho Solís, que ya murió del bando 2. Perdón, gracias. A ver, rapidísimo. El planteamiento de un plan delegacional de desarrollo urbano, y aquí está Xochitl, y lo planteó inclusive en el tema de Miguel Hidalgo. A ver, nosotros en Benito Juárez ya no podemos, y se los digo con muchísima claridad, nosotros ya no podemos seguir soportando si no existe un plan maestro. A ver, el problema que nos trajo el bando 2 es que nadie, en ninguna instancia el gobierno se hizo cargo
para ver qué iba a pasar en los alrededores de este fenómeno, que fue un crecimiento desordenado. Ese es el gran... A ver, nosotros en el Constituyente hicimos un planteamiento de un instituto de planeación por eso, porque tienes que tener una visión a largo plazo. Nadie dice, la ciudad va a seguir creciendo, sí, además que no puede ser así. ¿Por qué mi planteamiento en el tema del SCOP? Yo pedí, y voy a pedir, y así me amarra a piedra y lodo. Ustedes conocen perfectamente la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A ver, ese edificio se va a tener que demoler. Ese edificio es del 85, tiene un daño, salió dañado del sismo, del 19 de septiembre también, y se va a tener que... ¿Qué no podemos permitir? No podemos permitir otro centro comercial ahí, hombre. Ahí tiene que ser una visualización muy parecida al de la Mexicana, ¿no? A ver, ese es otro tema. Es que precisamente, a ver, yo les quiero platicar. Ese es un tema que tenemos que meterlo. Yo no conozco ahorita ningún plan sobre el tema del pago. Yo lo único que conozco es por lo que han dicho en los medios, que lo van a demoler. No, hay un... Pero no hay ni siquiera una solicitud formal. Por eso les quiero decir. Por eso es el tema que tenemos que dar, la batalla. Yo, ¿por qué les dije lo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Porque es un inmueble del gobierno y que inclusive ya estaban haciendo un planteamiento para hacer un corporativo que albergara algunos edificios del gobierno. Por eso yo me adelanté y dije, a ver, señores, este edificio puede ser un gran espacio público, muy parecido a como está visualizado en otras partes de la ciudad, como el tema de la Mexicana. Estamos hablando de 5 hectáreas. 5 hectáreas que pueden ser un gran pulmón, no solamente para Benito Juárez, es un pulmón para la ciudad. Necesitamos ya, en verdad, en este tema, y el tema del Estadio Azul, nosotros tenemos primero saber qué van a hacer, porque insisto, hoy sigue el estadio ahí, en la plaza comercial. Hoy sigue el estadio ahí. Van a hacer una plaza comercial. Hay que ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Yo por eso se los digo. Porque podemos hacernos o podemos actuar por rumores. No, es que sí es una realidad. Es una realidad. A ver, lo que sí es que no tenemos hoy ningún plan. Nosotros tenemos que... Sí, es un tema, es una gran diferencia. Yo les decía del tema del SCOP, porque es un inmueble del gobierno. Ahí no necesitas indemnizar absolutamente a nadie. El tema del Estadio Azul, bien lo dices, es un tema que tiene que ver con un inmueble de un particular. Tenemos que buscar algún esquema y tenemos que sentarnos a platicar. Porque la realidad, y les pongo un ejemplo, también cambió mucho la realidad, y hablo del lado de Narvarte, el tema de Parque Delta. Por supuesto que cambió la realidad. A ver, no es que me esté oponiendo al desarrollo, simple y sencillamente, como bien decías, hay zonas en las que ya no podemos permitir la tubería, porque no hay compromiso de hacer un plan maestro. Es que es el asunto. No viene acompañado de un plan de movilidad, no viene acompañado de un plan hídrico, no viene acompañado de otro tipo de asuntos. ¿Alguien sabe qué uso de suelo tiene el Estadio Azul? Es lo primero que tenemos que empezar a investigar. ¿Qué uso de suelo tiene? Según yo, tiene equipamiento. Así es. Entonces, si ese equipamiento, ellos no pueden cambiar el uso de suelo nomás por sus pistolas. Entonces, lo que hay que evitar, a como dé lugar, es que cambien el uso de suelo. Y en este plan que les está proponiendo Santiago, ustedes van a poder definir qué tipo de delegación quieren, cuántos niveles quieren en esta zona, acortar y cambiar el tema. Yo creo que su gran oportunidad que hoy tienen, gracias a la reforma constitucional, y eso sí, a la Constitución de la Ciudad de México, es poder hacer su plan delegacional. Y ahí paren lo que sea. Nosotros estamos haciendo de las Lomas en Miguel Hidalgo en este momento. ¿Qué pasa con las Lomas? Que se ha vuelto oficinas porque ya nadie quiere vivir en una casa de 2,000 metros, nadie. Ya las familias no tienen 10 hijos. Entonces, ¿qué se va a permitir? A lo mejor una casa por cada 500 metros, no una cada 1000 como está ahorita, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que no se vayan a oficinas. Eso es lo que tienen que hacer ustedes aquí, su plan delegacional con la participación de todos y decidir qué tipo de colonia quieren. Tómenle la palabra, eso ya lo establece. Que ahora nada más déjame decirte algo rapidísimo, es que a diferencia de lo que pasa hoy actualmente con el nuevo marco jurídico, el jefe delegacional puede tener las mejores intenciones, más que no es vinculante. Con eso te lo digo todo. Ahora precisamente en la Constitución lo que tratamos es, vamos a hacerlo.
no tiene, insisto, porque corres un riesgo de otro bando. Y que entonces, aquí todos nos pasamos a joder rapidísimo, nada más para el tema que me platicabas. A ver, yo te lo he dicho personalmente, hemos tenido la oportunidad de platicar, a lo mejor algo informal, porque tú sabes cómo es la dinámica, pero nos encontramos en una esquina y media hora nos pusimos a platicar. Yo te lo decía y te lo digo con mucha claridad. No hay que tenerle miedo a abrirnos, te lo dije ese día y te lo reitero. No hay que tenerle miedo a abrirnos a la ciudadanía, no hay que tenerle miedo a abrirnos a los vecinos. Se los digo, yo con muchos de ustedes he podido platicar de una u otra manera, en otro espacio. Pero me parece fundamental lo que tú dices. A ver, sí necesitamos, por supuesto, de hacer todos comunidad y ponernos todos a charlar, porque aquí todos vivimos. Y puede llegar Superman, perdón, pero a ver, un poquito lo que me decías tú del ambulantaje. A veces hay vecinos que lo quitas y te van a hacer una revolución, se los digo en serio. Perdón, a lo mejor no es el caso, pero si no empezamos a hacer un poco más de comunidad y hacernos cargo y hacernos responsables, cada quien, por supuesto sin perder lo que decía hace rato, somos la autoridad, y yo se los digo con mucha claridad. A mí ahora que fui a la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, me dicen, es que les hablaste muy fuerte. A ver, es que yo voy a ser la autoridad, yo no voy a ser su empleado, y lo digo con muchísimo respeto. Aquí el planteamiento tiene que ser con esa determinación y decir, hasta aquí, cumples perfecto, no cumples, te atienes a un plan delegacional de desarrollo urbano, por supuesto. ¿Y por qué coincido con lo que tú dices? Porque necesitamos más ojos, porque mucha de la problemática tiene que ver con eso. Oye, está pasando esto, se está saliendo de control. Oye, traes en Obrero Mundial un número de establecimientos que ya están enrareciendo la dinámica de la zona. Oye, ponle atención a eso. Oye, ponle atención de este lado, ¿no? Oye, San José Insurgentes. No es así, en la actual administración, eso es lo que me interesa saber si tú lo vas a modificar. Por supuesto, te lo estoy diciendo porque así soy. Es decir, tú me has visto. No, ni en un tema cerrado, en algunas cosas podemos coincidir, en algunas no, tampoco se trata de que todo, pero... Yo a eso voy, perdón, pero ya he levantado 20 veces. Es que ahora sí... Y a eso voy yo también. Yo como ciudadana, creo que estamos haciendo estos grupos de WhatsApp, los comités vecinales y todas estas organizaciones, porque vemos que ustedes no necesitan, no están haciendo lo que nosotros consideramos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieren que cerremos calles? Lo podemos hacer. Han sido muchos años de estar aguantando, de ir a la delegación, de levantar el folio, que te traen 20 vueltas. Aquí también tenemos 6 meses, 6 meses, que no revisan, que no verifican, que ya se hicieron tontos, que son los del INDEA. Son muchos pretextos. Ya estamos cansados. Yo no sé si ustedes ganen o no, y ya escuchamos a los otros partidos, pero si ustedes no van a hacer algo, yo creo que nosotros sí. O sea, sí estamos en esa disposición. Y nosotros también en hacerla, ¿eh? A ver. Y de verdad. Es diputado federal y me extraña que no sepa en dónde está parado. Bueno, vamos hacia el futuro, ¿no? Porque estamos en un buen momento. Es una profunda. Tienes toda la. A ver, yo las ocupo. Yo platicaba un poquito con el tema de la cuenta. A ver, hemos podido, por ejemplo, interactuar desde una trinchera. Oye, este tema del agua, por ejemplo, cuando me dijeron, oye, y entonces vamos, ¿por qué? Porque yo voy a estar aquí 3 o 6 años, no lo sé, pero yo voy a regresar. A ver, ya ves que yo voy a regresar a ser vecino. No sé si me explico. O sea, el tema aquí es que yo he vivido aquí también. Y se trata de lo que tú tienes toda la razón. El cerrar una calle es el fracaso en la política y es el fracaso en la atención. Y por eso decía que es un tema de procesos, también. No todo. A ver, ¿qué pasa con el tema de la atención? Yo vivo sobre una avenida primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dices, híjole, ¿y a quién recurro, no? ¿Y a quién voy porque traigo un bache, porque traigo una luminaria? Y hoy en día, por eso mi planteamiento cuando fui diputado constituyente, uno de los planteamientos que yo tenía era denle todo el tramo de responsabilidad a las alcaldías. Porque no es posible que entonces tú estés limitado por esos pretextos que tú dices. Recibimos las matrices de los vecinos, pero no teníamos facultad.
O sea, es la verdad. Yo sí Es lo creo te que es digo, una gran no oportunidad. pude tener una jefa de policía porque no se le dio la gana de ir. No, mira, tan sencillo, nos quitaron un puesto de tacos porque ahorita estamos en tiempos electorales, ¿no? Nos lo quitaron. Estaba enfrente de nuestro edificio. Y era 24 horas. Era 24 horas, era 24 horas. Ya era tacos forever, ¿no? O sea, la cosa es esta. Ahora nosotros tenemos miedo de que regresen. Pero como vecinos queremos poner una jardinera. Pero de todas maneras hay que ir a la delegación a ver el permiso. A ver, Yo la pongo contigo. te voy a decir. A ver, vamos, te consigo de verdad. Ponla y no le pidas permiso a la Te delegación. lo juro, eso es lo que hemos querido hacer, pero no se puede. No te van a la multar. patrulla me están observando, yo Pero la sé. pueden quitar. Yo la pongo. Otros tacos, Otros ¿Verdad, vecinos? Sí, ya se pongan así. otros tacos 24 horas, un vecino que sacó que puso su negocio. No le resultó y se lo llevó a la esquina de Insurgentes. Ahí no, la escapadita, o cómo se llama, ¿no? Ese vecinito no le funcionó en su casa, no sé. Se salió y ya es un taco 24 horas y El de la escapada. pero como el local no funcionó, Los amigos de Cristian no son los amigos de Tahuara. Así es. se puso el taco 24 horas. Sí, ese carrito es particularmente chistoso porque está sobre un puesto de copa. Exacto. O sea, está sobre la calle, metidito, no sobre Insurgentes. Lo digo, y es En un puesto vecinito. y tienes lugar de copata. No es posible, no estamos aquí como vecinos y el vecino hace Bueno, las yo cosas. me voy a tener que ir vecino. La felicito.